Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de los hermanos trillizos de Mérida. Nos habíamos quedado en el vídeo anterior en el cuerpo justo cuando empezábamos a unir los brazos, así que en este vídeo empezaremos ya a unir los brazos, haremos la cabeza y bueno, pues lo que nos dé tiempo de hacer. Os recuerdo que cualquier duda que tengáis con el material de estos pequeñines lo tenéis en el vídeo anterior. Explico todos los materiales que vamos a utilizar, el número de gancho, etcétera, todo. Y también lo tenéis en el primer vídeo de Mérida. En el primer vídeo de Mérida explico tanto el material de Mérida como el material de los hermanos. Así que en cualquiera de estos dos vídeos podéis encontrar si tenéis cualquier duda o si no también preguntarme en los comentarios si no entendéis algo. Y ahora ya sí que vamos a empezar. Entonces, como digo, nos habíamos quedado justo en la unión de brazos, estábamos en la vuelta número 10, vamos a comenzar la vuelta número 11, empezamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, vamos a poner un marcador en el inicio, 1, 2, 3, ahí para que no se nos pierda el punto. Yo empiezo con 3 puntos bajos porque el brazo lo tenemos que colocar en el lateral, ¿vale? Si necesitáis hacer más de 3 puntos o menos de 3 puntos, no pasa nada, ¿vale? Hacer lo que os haga falta hasta que lleguéis aquí al material. No hay ninguna importancia que empecéis con más cantidad porque la única diferencia es que terminaréis pues con menos cantidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso no hay variación ninguna. Una vez que tenéis los 3 puntos para comenzar o los que sean necesarios para llegar a ese lateral, vamos a unir el primer bracito. Entonces tomamos el brazo, nos pinchamos en cualquiera de los puntos de ese brazo, desde fuera hacia adentro, saliendo por el interior. Ahí nos pinchamos y vamos a hacer un punto bajo para unir. Y tenemos que ir haciendo los 6 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Entonces tenemos ya uno que hemos hecho para unir, vamos al siguiente del brazo y lo hacemos, son 2. En el siguiente otro más, son 3. En el siguiente otro, van 4. 5. Y 6. Una vez que tenemos los 6 puntos de brazo ya hechos, nos vamos a unir. A ver si se ve bien. Nos vamos a unir en el siguiente punto del cuerpo que esté sin tejer, ¿vale? Aquí habíamos hecho el último punto del cuerpo, empezamos con el brazo, así que vamos al siguiente que esté sin tejer. Y a partir de ahí vamos a hacer 12 puntos bajos. Ahí hacemos el primero. Y vamos por el cuerpo hasta que tengamos 12 puntos bajos. Una vez que tenemos los 12 puntos bajos, vamos a unir el otro brazo. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes, nos pinchamos en cualquier punto del brazo, desde fuera hacia adentro, saliendo por el agujerito del brazo, y vamos a hacer los 6 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Y una vez que tenemos los 6 puntos bajos del brazo, de nuevo nos volvemos a unir en el cuerpo, en el siguiente punto que esté sin tejer. A ver, perdonadme que lo coloque así para que lo veáis. Ahí, en el siguiente punto que esté sin tejer, que es este de aquí. Y vamos a finalizar con los puntos que nos hagan falta, dependiendo con lo que hayáis empezado al principio. Yo, como he empezado con 3 puntos bajos, me quedan 9 para finalizar. Si habéis empezado con otra cantidad de puntos vosotros, pues los que os resten para finalizar la vuelta, esos son los que tenéis que terminar. Terminamos esta vuelta con un total de 36 puntos, porque teníamos 24 y hemos aumentado 6 de cada brazo, entonces son un total de 36. En la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos,
y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 4 puntos bajos y una disminución. Y terminamos esta vuelta con un total de 30 puntos. Después de esta vuelta vamos a articular los brazos, entonces vamos a cortar un pedacito de alambre tomando la medida de los brazos, así. Lo doblamos en los extremos para que no se salga por el tejido y lo vamos a colocar en un brazo y en el otro pasándolo por detrás de este alambre de aquí. Ahí está. Vais rellenando el tejido según os haga falta. Y ahora en la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 14 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer una disminución. Repetimos alrededor de toda la vuelta, que son 5 veces más, un total de 6, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta vamos a colocar el tubito de plástico metiendo el alambre por dentro, porque este tubito tiene un agujerito, ahí lo vamos a colocar, y cortamos el sobrante. Si no habéis articulado el muñeco, ahora es cuando le tenéis que meter el palito para que no se os caiga la cabeza. Y si no podéis, porque como no tenéis alambre, cortáis un poquito el tejido, ¿vale? Vais cortando así un poquito el relleno, perdón, el tejido no, y así le insertáis el palito, ¿vale? Y ahora en la vuelta número 15 vamos a cambiar ya al color piel de nuevo. Entonces, el último punto de la vuelta número 14, lo estoy deshaciendo un poquito, lo vamos a cerrar ya con el color piel. Así. Y ahora en la vuelta número 15 comenzamos haciendo un punto bajo, ya lo vamos haciendo todo con el color piel, y a continuación hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 16 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos bajos. Ahora en las vueltas número 17 y número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora vamos a comenzar ya con la cabeza. Entonces vamos a contar las vueltas de nuevo desde la número 1. Así que en la vuelta número 1 de la cabeza comenzamos haciendo 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 9
vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a utilizar ya los dos marcadores que os había comentado en el vídeo de la lista de material, en el anterior vídeo. Entonces, con uno de los marcadores vamos a localizar el centro de su cara, ¿vale? Dejando el cuerpo bien recto. Ahí el centro, y desde el centro vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marcamos ahí. Y ahora vamos a ir haciendo, desde el inicio de la vuelta, desde aquí donde estamos, vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que sean necesarios hasta llegar al marcador. Esto lo hacemos porque vamos a hacer una serie de disminuciones aquí en el centro y entonces así se nos quedan bien centraditas a todos, ¿vale? Da igual si estáis más lejos o más cerca de ese marcador porque así se nos quedan centradas a todos por igual. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador y el segundo marcador lo vamos a poner aquí para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí comenzamos haciendo una disminución. En el siguiente punto un punto bajo, de nuevo una disminución, ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto, a continuación una disminución, en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que sean necesarios hasta llegar al marcador donde terminamos la vuelta. Y así terminamos esta vuelta con un total de 38 puntos. Ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos. En la vuelta número 15 de nuevo vamos a volver a utilizar los dos marcadores. Con uno de ellos vamos a localizar el centro de la cara, igual que antes. Por ahí. Y una vez que tenemos localizado el centro de la carita, vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Y ahí es donde vamos a colocar el marcador. Y ahora, desde el inicio de la vuelta, vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que sean necesarios, hasta llegar al marcador. Y el segundo marcador lo vamos a colocar aquí, en el inicio de la vuelta, para no perderlo. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí mismo donde estaba hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que sean necesarios, hasta finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 15 con un total de 40 puntos. En la vuelta número 16 de nuevo utilizamos los dos marcadores, vamos a localizar el centro de la cara y desde el centro solamente vamos a marcar un punto hacia nuestra derecha. Ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, igual que hemos hecho antes, hasta llegar al marcador y el segundo marcador lo vamos a colocar aquí en el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que sean necesarios hasta llegar al final de la vuelta y terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos. Después de esta vuelta vamos a colocar ya los ojos de seguridad. Entonces, como la cabeza es rígida, o sea, quiero decir que está fija ahí, vamos a colocarlos bien centraditos para que luego nos queden bien. Vamos a marcar 5 vueltas hacia abajo, vamos a contar 5 vueltas para abajo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entre la vuelta número 5, que es esta, y la número 6, ahí vamos a localizar más o menos el centro de la cara. Y desde el centro vamos a contar 3 puntos hacia nuestra derecha, 1, 2 y 3, y ahí es donde iría colocado un ojo, lo podemos poner.
Ahí está. Bueno, luego le pongo el seguro. Y desde la misma mitad, estábamos en esta fila, aquí era 1, 2 y 3. Desde la misma mitad vamos a contar otros 3 hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y ahí es donde iría el otro ojo, que también ya lo vamos a colocar. Ahí está. Le ponemos el seguro. Y ahí queda ya con sus ojitos. Es muy importante que los dejéis bien centraditos, porque como ya digo, la cabeza está fija, ¿vale? La hemos tejido, entonces pues no se puede cambiar de posición. Y ahora, en la vuelta número 17, vamos a cambiar ya al color naranja para el pelo. Así que el último punto de la 16 lo voy a deshacer un poquito y lo vamos a cerrar con el color naranja. Así. Y en la vuelta número 17 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 5 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 18 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Vais rellenando la cabeza según os haga falta y ahora en la vuelta número 20 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 21 empezamos haciendo un punto bajo, a continuación hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que se pueden alrededor de toda la vuelta, y ahí ya vamos a cerrar la cabeza. Y bueno, pues aquí tenemos ya terminado el cuerpo del trillizo, del tercero que nos falta, y ahora le vamos a hacer ya el bordado del color de sus ojitos y las cejas, la nariz, etc. Vamos a comenzar con el color azul de su iris, entonces desde la cabeza vamos a salir por una esquinita del ojo, una esquinita exterior, ¿vale? Así, fijaros dónde estoy saliendo yo más o menos, y vamos a hacer una línea simple, así por debajo del ojo, hasta más o menos la mitad interior. Así lo marcamos muy poquito y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. El siguiente color que vamos a utilizar es el blanco y vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho con el azul. Desde la cabeza salimos por una esquinita del ojo y vamos a marcar solamente por la parte de abajo una rayita simple .
y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora vamos a utilizar el color negro y lo que vamos a hacer es una rayita por encima del ojo, más o menos lo mismo que hemos hecho aquí, pero por la parte de arriba, como si fuese la línea de sus pestañas. Entonces vamos a salir por un lateral y vamos a marcar así la parte de arriba . Y una vez que tenemos ahí marcado, vamos a salir por el mismo lateral, en el mismo punto, y vamos a marcar una pequeñita parte aquí en la esquina de abajo, casi hasta la mitad del ojo, ¿vale? Hasta aquí. Así solamente. Y lo mismo en el otro lado. Así estarían los ojos ya finalizados. Ahora con el color marrón vamos a hacer las cejas, así que entramos en la cabeza y vamos a salir en una esquinita del ojo, ¿vale? Justo en la fila, aquí, justo en la fila donde termina el ojo, por ahí nos metemos y vamos a salir un punto por encima. Ahí está. Si aquí en esta fila termina el ojo, ¿vale? Salimos un punto por encima, que es esta de aquí, y ahora vamos a contar 3 puntos hacia el lado, 1, 2 y 3, ahí nos metemos, y uno en diagonal hacia abajo. Y esto es lo que vamos a marcar, 3 puntos en línea recta y uno en diagonal. Le damos 3 pasaditas o así, las que vosotros consideréis que son necesarias para que se quede marcada la ceja. Y cuando lo tengáis, salimos hacia el otro lado para hacerla también aquí y hacemos lo mismo. Ahora ya le vamos a hacer la nariz, entonces con el mismo color piel vamos a ir una fila por debajo de donde terminan los ojos, ¿vale? Si aquí terminan los ojos, vamos a ir una más abajo y por ahí le vamos a marcar los 3 puntos centrales. Le dais las pasaditas todas que vosotros queráis hasta que se quede la nariz marcada como más os guste. Y ahora ya le vamos a hacer las orejas. Entonces con el color piel vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. En el anillo mágico vamos a dejar suficiente hebra, ¿vale? Al principio, así sobrante para poder coserlo en la cabeza, la oreja. Ahí hacemos las 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una cadena, estiramos la hebra, también tiramos suficiente como para poder coser. Aquí ya podemos cortar, terminamos de sacar la hebra y ahora ya vamos a cerrar el anillo. Y así es como se queda la oreja. Vamos a enhebrar primero la parte que está aquí abajo, la que quedó hacia la cadena. Ahí. Y ahora se lo vamos a colocar en la cabeza. En la misma fila que está la nariz, vamos a ir así por la misma fila que está la nariz, hasta la esquinita del ojo, ¿vale? Hasta donde termina el ojo. Así. Y desde ahí vamos a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí es donde nos metemos y vamos a subir 3 puntos en línea recta. Una vez que tenemos así, vamos a tomar la orejita y nos vamos a meter por el primer punto del anillo mágico, ahí, y ahí es donde lo vamos a coser a la cabeza. Así lo apretamos bien, nos metemos con la aguja en ese mismo punto, ahí donde estamos, y ya podemos salir hacia atrás en la cabeza y aquí hacemos un nudito
y ya podemos esconder la hebra. Y ahora con la otra hebra que se nos ha quedado, si se os ha quedado hacia atrás, la traéis hacia adelante, vamos a enhebrar y la metemos en el agujero del anillo mágico, ¿vale? Justo ahí en el agujerito del anillo mágico y lo pinchamos en la cabeza. Llevamos la hebra hacia atrás y aquí, igual que antes, podemos hacer un nudito y esconder la hebra. Y ahí estarían colocadas las orejas. Y ahora, antes de finalizar este vídeo, os voy a decir cómo hacemos el pelo, porque tenéis que hacer bastantes ricitos, ¿vale? Bastantes rulitos. Entonces así, aunque no se lo vamos a colocar hoy, os digo cómo lo hacemos y así tenéis tiempo suficiente para hacerlo para el siguiente vídeo. Y así en el siguiente, pues ya se lo vamos a colocar. Entonces, con el color naranja del pelo, vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después nos regresamos por las cadenas haciendo 5 aumentos. Un aumento en cada una de las cadenas. Hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Y esto se queda así, entonces le tenemos que dar la forma así. Solamente torcerlo un poquito, ¿vale? Ya veis que tiene más o menos una curva, entonces simplemente hay que torcerlo un poquito y ahí se queda ya el rulito hecho. Y yo de esta cantidad de rulitos he hecho 40, ¿vale? Para que me cubra todo el pelo. De todas formas, bueno, pues si después cuando tengáis hechos son demasiados, pues ya se os quedan para el otro muñeco y vais viendo, porque como tenéis que hacer 3 iguales, pues ya vais viendo más o menos lo que os hace falta. Y si fuesen de menos, pues luego cuando se lo coloquemos en el próximo vídeo, pues también seguís haciendo más cantidad y ya está. Entonces así os dejo dicho cómo se hacen los ricitos y como lleva bastante tiempo hacerlos porque son bastantes, pues nos vemos en el siguiente vídeo ya para colocarlos y así tenéis tiempo suficiente. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Nos vemos en el siguiente ya para colocar el pelo y hacer la ropa. Yo creo que ya podemos hacer ya todo lo que queda en un solo vídeo. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es gratis. Solo hay que darle al botón y ya está, y para mí es de gran ayuda. Si tenéis cualquier duda podéis preguntarme en los comentarios o si queréis también podéis seguirme en mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram o en Facebook y también podéis comentarme si queréis por privado, ahí mandarme un mensaje o algo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!